Esta es una enseñanza que voy a hacer con el propósito que sepamos, para los que no saben, cuál es el camino para llegar a Dios. La Biblia dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya sabemos entonces que Dios mandó a Jesucristo para que nosotros podamos llegar a Él. Jesucristo mismo, en Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. En Mateo 4:19, Jesús llama a Pedro cuando estaba pescando y le dijo: ven, y te haré pescador de hombres. Entonces nosotros podemos ver ya aquí de que Jesús empezó a llamar a Pedro y a los demás discípulos también. Pero en este mensaje, en esta enseñanza es el propósito de saber en quién edificó la iglesia. Nosotros sabemos que Jesucristo fue el que la edificó. Muchos dicen que está edificada la iglesia en Pedro. Y por eso muchos le dicen a Pedro, porque Jesús le dijo: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Quiere decir que él iba a ser el primero que iba a predicar el evangelio. No es que, como yo creo o como muchos creen, que cuando nosotros vayamos a morir, Pedro nos está esperando allá porque él es el que va a abrir la puerta para entrar al cielo. Eso no es así. Podemos leer en Mateo capítulo 16, versículo 18, Jesús mismo lo dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Se está refiriendo a Jesucristo mismo, a Él mismo se está refiriendo. Es como, por ejemplo, cuando muchos dicen en Juan capítulo 2, versículo 19, cuando Jesús estaba mirando al templo, dijo: este templo lo destruiré en 3 días. Y muchos creían que estaba hablando literalmente del templo que él estaba mirando al frente. Pero en el versículo 21 nos dice que él se refería al templo de su cuerpo. Por eso cuando Jesucristo dice en Mateo 16:18, dice: sobre esta roca, se está refiriendo a Él, que Él es la roca. Nosotros tenemos muchas pruebas en la Biblia que habla que Cristo era la roca. Entonces, si nosotros vemos en 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, dice: bebían de la roca espiritual y la roca era Cristo. La iglesia fue edificada en Cristo. La Biblia dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Pedro simplemente fue el que Dios le dio las llaves del reino de los cielos. Quiere decir que Pedro fue el que empezó a predicar el evangelio. Por eso fue cuando Dios le dijo a Pedro: te haré pescador de hombres, porque él era el que iba a empezar a predicar el evangelio. En Hechos capítulo 2, versículo 14 al 18, cuando vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, en ese tiempo le decían que estaban borrachos, que estaban todos llenos de mosto. Y entonces Pedro se levantó lleno del Espíritu Santo y les dijo: no, ustedes están equivocados. Esto fue lo dicho por el profeta Joel capítulo 2, versículo 28, que en los últimos tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ahí entonces Pedro estaba empezando a predicar, y en ese tiempo se convirtieron más de 3,000 personas. Por eso Jesús cuando llamó a Pedro le dijo: te haré pescador de hombres. Cuando le dijo: te daré las llaves de los cielos, es porque él era el que iba a empezar a predicar el evangelio. Y ahí lo estamos viendo en Hechos capítulo 2, versículo 14 en adelante. Nosotros podemos ver también cuando Jesús le hablaba a Pedro.
En primera de Pedro capítulo 2 versículo 6, Pedro mismo reconoce a Jesucristo. Y Pedro mismo le dice a Jesucristo, habla de Jesucristo diciendo: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. En el versículo 8 dice: piedra de tropiezo y roca que hace caer. En el versículo 4 dice que habló de Cristo, que es piedra viva, la piedra principal del ángulo. Eso mismo Pedro lo dijo en primera de Pedro capítulo 2 versículo 6. Pedro simplemente era un instrumento que Jesús estaba usando para que el evangelio se extendiera. Acordémonos lo que Jesús había hablado de Pedro. En Mateo capítulo 16 versículo 23, Jesús le dice a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Si nosotros nos ponemos a ver aquí, todos los seres humanos somos imperfectos. Todos los seres humanos hemos nacido con pecado. Ni Pedro fue perfecto, ni María fue perfecta. Lo podemos comprobar con la Biblia en el Salmo 51:5. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos imperfectos. El único que ha sido perfecto, que pasó por este mundo, se llama Jesucristo, porque Él fue engendrado por el Espíritu Santo. Si Jesús hubiera nacido de un hombre y una mujer, entonces hubiera sido igual que nosotros, imperfectos. Pero Cristo es el único que pasó por esta tierra siendo perfecto. María solo fue un instrumento para que naciera el Salvador. En Lucas 1:46-47, María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. O sea que María reconoce a Jesús, que es su Dios. María también era imperfecta, como leímos ahorita. Y muchos creen que quieren tomar a María como que le piden a María, que ruega por ella, que ruegue por ellos, que ruegue por su familia, que ruegue por cualquier petición que quieran pedir. Muchos le piden a María. ¿Por qué? Porque sus abuelos y sus padres les han enseñado así. Pero se le puede pasar porque es por ignorancia que lo hacen. Pero apenas vienen y leen la palabra y conocen la palabra, así era yo. Yo creía muchas cosas que me habían enseñado y yo creía que era así. Pero apenas empecé a leer la Biblia, me di cuenta de que realmente el único camino para llegar a Dios es Jesucristo. Acuérdese cuando leímos ahorita que Jesús mismo dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie es nadie. Nosotros a María la veneramos. María fue bienaventurada. También muchos fueron bienaventurados. Por eso la Biblia dice: bienaventurados los que lloran. La Biblia dice: bienaventurados los pobres de espíritu. La Biblia a muchos le dice bienaventurados. Bienaventurados no quiere decir que es perfecta o perfecta. María fue una persona que Dios usó. María está en el cielo. Simplemente fue un instrumento, como dije ahora. María está en el cielo. Pero el único camino a quien se le puede pedir para llegar a Dios y pedirle peticiones a Dios, delante de Dios, es por medio de Jesucristo. ¿Por qué? No porque yo lo diga, es que la Biblia lo dice. En Lucas capítulo 11, versículo 27, una mujer le dijo a Jesús: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y Jesús le dijo: más bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Ya ve
que desde ese tiempo, cuando ya vieron que Jesús era un hombre santo y que era el Mesías y todo, ya mucha gente empezaron a pedir, a sentir que María era bienaventurada, que era como quien dice que le podían pedir a ella. Y Jesús les dice, no, 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 señores, más bienaventurados son los que oyen la palabra y la hacen. Jesús es el único Salvador. Jesús es el único camino. Jesús es el único mediador. Jesús es el único abogado, el que está intercediendo por nosotros. El que intercede por nosotros es Jesús, no María. Y no se lo digo para que le duela. Le puede doler, se puede extrañar, pero así es lo que dice la Biblia. Y Dios le perdona porque usted quizás lo hacía en buena manera, lo hacía de buena voluntad, pero por eso es que está la Biblia, que usted está escuchando esto no por casualidad. Es que Dios quiere que usted conozca el camino, la verdad y la vida. Yo se lo voy a probar. Usted puede leerlo en la Biblia que usted tenga. Y si no tiene una Biblia, búsquela. No importa. Sea católica, evangélica, lo que sea, dice lo mismo. Y le voy a probar con unos versículos de la Biblia, con unos libros de la Biblia que habla del tema que le estoy hablando. En 1 Timoteo 2:5 dice, solo hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. En Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, no hay otro nombre bajo los cielos en que podamos ser salvos. En 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En 1 Juan 1:7 dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de toda maldad. En 1 Juan 2:1, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Juan 6:37 dice que el que a mí viene yo no lo echo fuera. En Romanos 10:13 dice, porque de todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Invoca el nombre del Señor. Acuérdate que ahí leí que dice que Él es el único abogado, que es el único intermediario, que Él es el que está a la diestra del Padre. En Romanos 10, del 9 al 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Muchos dicen, es que yo también creo en Jesucristo, pero le pido a María también. Pero es que aquí yo le estoy diciendo que la Biblia dice que solamente a Jesús se le puede pedir. Solamente en Jesús. Si usted quiere seguir pidiéndolo a María, pues pídalo, hágalo, pero delante de Dios usted no tiene excusa porque usted está escuchando que la Biblia dice que solamente por medio de Jesús. ¿Quién fue el que murió en la cruz del Calvario? Fue Jesús. ¿Quién fue el que resucitó al tercer día? Fue Jesús. ¿Quién es el que está a la diestra del Padre? Jesús. ¿Quién es nuestro abogado? Jesús. Entonces no hay ninguna parte en la Biblia que nos diga que ni Pedro, ni Juan, ni Judas, ni Pablo, ni nadie está a la diestra del Padre. Solamente Jesucristo. Y todo esto es para que usted recapacite. Yo simplemente estoy tirando la semilla. Cristo es la cabeza de la iglesia. En Efesios 5:23 lo dice, que Cristo es la cabeza de la iglesia. Que el cura me enseñó así, que me dijeron así, que me enseñaron así. Es que no es lo que digan. La Biblia dice que el que hable conforme a la palabra de Dios. En primera de Pedro 4:11 lo dice, que el que hable conforme a la palabra de Dios. Usted asegúrese de lo que le hablen, de lo que le digan, usted pueda verlo, que es verdad que lo que le dicen es así. Muchas veces nosotros nos criaron en que nos decían los sacerdotes y nos decían todo, y nosotros decíamos, bueno, si él lo dice que es así, pues es así, yo lo creo. Pero ¿cómo va a ser eso? La Biblia dice que maldito el hombre que confía en otro hombre.
lo que hay que confiar es en Dios, es el único en que debemos de confiar. ¿Por qué mucha gente se han salido? ¿Por qué muchas veces mucha gente han cambiado, se han salido del catolicismo? ¿Por qué? Porque han empezado a leer la Biblia y se han dado cuenta que hay muchas cosas que no son verdad. Y es la misma Biblia. Y el propósito de esto no es tirarle a usted. El propósito de esto es que usted conozca el verdadero camino. Y se lo vuelvo a repetir por último. Jesús mismo lo dijo en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Dios le continúe bendiciendo grandemente.